Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia se cumple en medio de la inconformidad de algunos jueces. 2 se acogieron al derecho de resistencia. Hola, Liz. Hola, Milton, amigos, bienvenidos. Otros jueces se presentaron bajo protestas, sin embargo, todos serán evaluados. Mañana concluye la prueba oral, aquí el detalle. Los jueces del máximo Tribunal de Justicia del país están sometidos a evaluación por parte del Consejo de la Judicatura y no pocos lo han hecho bajo protesta, pues no están de acuerdo con los parámetros a evaluar y la posibilidad de ser destituidos si no alcanzan un puntaje mínimo. Porque hay normas constitucionales y legales que no se han observado, así como parámetros internacionales de evaluación. El juez Pablo Tinajero de la Sala Contencioso Administrativo se presentó a rendir la prueba oral este fin de semana, pero esta mañana en Radio Sucesos dijo que lo hizo bajo protesta. Con mi protesta, porque considero que este proceso de evaluación es totalmente inconstitucional e ilegal, y además reservándome el derecho de interponer las acciones constitucionales y legales que corresponden. Las juezas María del Carmen Espinosa y María Rosa Merchán, en cambio, no se presentaron a rendir la prueba oral, pues se acogieron al derecho a la resistencia por considerar que la evaluación del Consejo de la Judicatura puede violar sus derechos constitucionales. Quiere decir que los 15 puntos de la evaluación oral han perdido y la situación de ellas será decidida y definida por el Pleno del organismo tal como corresponde. Y por último, este lunes se hizo pública la renuncia de un juez y una conjueza en junio pasado. No, tenemos 2 jueces que han renunciado hace ya algunos meses, alrededor del mes de junio. Son el doctor Merck Benavides y la doctora Janet Santamaría. No obstante, el Consejo de la Judicatura ha dicho les someterá también a ellos a evaluación. Las evaluaciones orales continuaron este lunes y concluirán este martes. Son los primeros 15 puntos de un total de 100 en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo de la Judicatura presentó el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 en la ausencia de las autoridades de la Fiscalía General y la Corte Nacional de Justicia. Un proyecto con 12 estrategias, 40 indicadores y 60 planes fundamentados en 4 ejes, entre ellos la independencia judicial, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Según la presidenta del Consejo de la Judicatura, la elaboración de este plan evidenció problemas al interior de la institución respecto a ejecución de contratos y entrega de obras, por lo que solicitó a la Contraloría exámenes especiales. La duda razonable o el principio de favorabilidad son 2 salidas jurídicas muy bien utilizadas por los administradores de justicia, que en muchos casos han permitido la libertad de miembros de organizaciones delictivas. Coincidencialmente, estos principios se usan en casos de narcotráfico. Vanilla, cantante y según la policía también líder de una banda de narcotráfico detenido con 741 kilos de droga. Los 3 hombres capturados con $1 millón en la terminal terrestre de Guayaquil. Los 7 detenidos con 822 kilos de cocaína en la operación Fortaleza. Y los otros 7 detenidos también con droga en Guayaquil. Todos capturados por la policía, todos en libertad, tras pasar por las cortes. En enero de este año detuvieron a 3 personas con cerca de $1 millón en la terminal terrestre de Guayaquil. El juez Ricardo Barrera decidió declararlos inocentes. La fiscalía no creyó la versión de 2 supuestos empresarios que dijeron ser dueños del dinero, pero el juez sí, por lo que bajo la duda razonable, es decir, bajo la falta de certeza, siempre se falla a favor del detenido. Y eso pasó. Se les devolvió la libertad. El caso de alias Vanilla es similar. El ex policía Jorge L.M., quien tiene detenciones por tentativa de asesinato, fue detenido junto con otras 3 personas y 742 kilos de cocaína, cuando él conducía el vehículo en el que se transportaba la droga y descargó las cajas con el alcaloide. Lo curioso es que solo él, quien sería el líder de la banda, fue absuelto también bajo la duda razonable, es decir, la duda de si era inocente o no. Lo aún más raro es que los otros sí fueron sentenciados a 10 años. Y hay más caminos. En octubre del 2017 se detuvo a 7 personas por tráfico de drogas. Se los sentenció a 16 años y a 5 años de prisión.
Ellos apelaron. La Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas decidió que el tribunal actuó adecuadamente al declararlos culpables, pero hubo un error al no respetar la jurisdicción territorial. Resulta que los sentenciados fueron detenidos en Manabí, pero se ordenó su detención en Guayaquil con un juez de Guayaquil. La sala declaró la nulidad y con esto la inmediata libertad de todos. Un movimiento adecuado dentro del derecho. Pero lo cierto es que por desconocimiento o ignorancia, este tipo de errores ha favorecido a que delincuentes estén ya en las calles. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno analiza la posibilidad de crear un corredor humanitario para los más de 1.000 venezolanos varados en la frontera norte tras la exigencia de visa para ingresar al país. Colombia pide que no se cierren las fronteras. El irrespeto que está teniendo los gobiernos de Ecuador y Perú al cerrar las fronteras, le queremos pedir a este par de gobiernos hacer un corredor humanitario. Tras este pedido realizado el domingo por el defensor del pueblo de Colombia, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el Ecuador analiza esta posibilidad. En el caso que se tratara del Ecuador como un país de tránsito, se regularía de manera tal que aborden un transporte que de inmediato los pudiera poner en la siguiente frontera. Según las autoridades colombianas, son al menos 1.000 personas las que se encuentran varadas en la frontera y sostienen que el 80% de ellos no busca quedarse en Ecuador, sino llegar a Perú, Chile y Argentina. No tiene perdón de Dios en la situación más grave del mundo, que es el éxodo de los venezolanos, no les permitan la reunificación familiar. No podríamos trasladar a personas que en la siguiente frontera no cumplan con el requisito, por lo que esto es algo que no solamente se está revisando con Cancillería, sino con los otros países de la región. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador, sostiene que es sumamente complejo obtener la visa humanitaria que exige el Ecuador desde el pasado 26 de agosto. El poco tiempo que dieron para poder tramitar una visa en Venezuela y con los requisitos que por lo menos el pago de $50 es casi imposible, entonces deberían crear este canal para poder trasladarlo. Y dice que en su organización no conocen hasta el momento un solo caso de algún venezolano que haya podido obtenerla. El trámite en la página web se ha hecho muy lento por el tema de que no acepta, genera varios errores. Mientras tanto, desde Colombia instan a generar un plan conjunto entre los países de las Américas para evitar que las fronteras se cierren durante este éxodo sin precedentes para la región. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de la Asamblea Nacional y jefes de las bancadas de la coalición legislativa presentarán este martes el paquete de enmiendas a la Constitución. Hay algunos reparos a la propuesta de la mayoría. El legislativo intentará cambiar 15 artículos de la Constitución vía enmienda para limitar al Consejo de Participación. Para eso, este martes deberá entregar formalmente el pedido a la Corte Constitucional. Y así lo han pedido algunos miembros de otras bancadas, de poder acompañar al presidente para que se vea que es la Asamblea Nacional una gran mayoría que quiere estas enmiendas. El proyecto de la Asamblea crea una comisión técnica que estará encargada del proceso de la selección de autoridades. Allí ven reparos. No va a cambiar absolutamente el panorama. Que nombre la Asamblea o que nombre el Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que da igual. Lamentablemente en esta Asamblea va a suceder igual. Este grupo pone a tales autoridades, pero a cambio de... Y otro de los cuestionamientos que realizan los legisladores es sobre el número necesario para la elección de las autoridades de control. Según la propuesta del legislativo, se requerirá de una mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Esto, dicen, debe ser analizado a profundidad. 70 votos a veces es más fácil de conseguir, pero la mayoría calificada le daría más contundencia a lo que estamos haciendo como Asamblea Nacional. Recordemos que la misma Constitución, por ejemplo, para poderlo destituir a una de esas autoridades requiere de las 2/3 partes. No creo que usted pueda ser elegido con 70 y destituirlo con 2/3. De ser positiva la respuesta de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional deberá iniciar los debates para decidir el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Han pasado varios meses desde que el gobierno anunció el envío de reformas a leyes productivas, tributarias y laborales. Proyectos que todavía no llegan a la Asamblea y desde el sector productivo le instan al Ejecutivo a hacerlo pronto para evitar especulaciones
y para generar fuentes de empleo. Los sectores empresarial e industrial del país urgen al gobierno ecuatoriano a enviar el esperado proyecto de ley que reformaría, entre otras cosas, aspectos productivos y tributarios. Se deben enviar estas reformas de una manera urgente a la Asamblea y la economía del país requiere de un cambio estructural. Certeza económica, equilibrio fiscal, seguridad jurídica e inversiones. En opinión del economista José Hidalgo Payares, director de Cordes, para la economía son los proyectos más importantes en la actualidad. La reforma tributaria, la reforma laboral principalmente y también la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. El envío de este proyecto habría sido postergado. Sin embargo, según los representantes gremiales, tienen conocimiento que podría llegar como un solo cuerpo la tercera semana de este mes. Estas reformas se están preparando todavía, se enviarían en unas semanas más, lo cual pedimos al gobierno que esto se apure. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye varios compromisos que Ecuador debe cumplir. Algunos se ejecutarían recién con las reformas. Más allá de las expectativas del Fondo Monetario, las expectativas de los ciudadanos no se están cumpliendo porque la economía no crece. Para el buen avance del acuerdo con el Fondo Monetario, que al menos lo tributario se esclarezca y avance y sea aprobado en la Asamblea. Hay un compromiso con el Fondo Monetario de elevar en 1,5 puntos del PIB la recaudación tributaria hasta 2021 y eso obviamente implica aumentar impuestos o incrementar la recaudación. Explican que son temas que ya se han discutido durante varios meses. Sin embargo, el gobierno ha frenado los proyectos. Y no tenemos una definición explícita de parte del gobierno. Es así como ellos están a la expectativa del envío de las reformas para frenar la especulación, pero además para fomentar el trabajo y la inversión. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respalda la modalidad de concesiones de empresas del Estado. Así lo dijo en la charla magistral que dio en el primer Congreso Latinoamericano de Municipalidades y Prefecturas. Es absurdo que se pretenda vender las eléctricas, vender Petroecuador, vender las compañías de comunicación. Respaldó la modalidad de concesiones en alusión a la intención del gobierno de concesionar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, así como adjudicar sin concurso la construcción de la nueva refinería de la costa. Lo que se debe hacer no es privatizar, es delegar la administración previo concurso, competido, siguiendo experiencia, exigiendo rentabilidad para el Estado, para que las empresas se manejen bien. Aseguró que aquello generaría empleo sin aumentar los egresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de invertir para perder, se recibe plata y se gana. En vez de contratar más personas, las contrata la empresa privada. Se da el empleo, por supuesto, y aumenta. El país ha mostrado subidas y bajadas en las últimas semanas. El último corte hecho por el Banco Central ubica en 634 puntos, muy por encima de lo que se registraba hace 5 meses con la firma del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional redujo el riesgo país a 500 puntos en febrero pasado, una caída de casi 300 puntos provocada por, entre otras cosas, la apertura de Ecuador hacia los multilaterales de crédito. Pero esa historia ha empezado a quedar de lado. El 15 de agosto pasado el riesgo país alcanzó los 742 puntos. Si bien ha ido disminuyendo con el pasar de las semanas, pues el último corte lo ubica en 634 puntos, las cosas empiezan a poner cuesta arriba en materia económica. El exministro de Finanzas Fausto Ortiz se refiere a la segunda revisión que el Fondo Monetario Internacional hizo en el país, una revisión que se ha pasado con las justas, señala, y que ya no será tan fácil cuando se efectúe la tercera en noviembre. Ahí sí van a estar bajo observación las partes legal, la reforma tributaria, la reforma del Código Monetario de Finanzas Públicas, la reforma al Banco Central. Y en la parte cuantitativa, el déficit fiscal de repente de junio hasta el mes de agosto se ha duplicado. Es decir, como que ya pudieron aguantar lo que más pudieron hasta el primer semestre, pero ya no pueden más, ya han aflojado. Esto sumando a la caída del precio del petróleo que se ubica en $56 y factores externos contribuyen, según su lectura, al incremento del riesgo país. Si a Argentina le está yendo mal en el tema electoral, quizás echen para atrás en el acuerdo con el Fondo Monetario y eso dificulta el acceso de financiamiento. Y se vincula entonces con Ecuador. El riesgo país mide la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad que tiene una nación para cancelar sus deudas.
Ortiz cree que habrá que esperar los proyectos que en materia económica se envíen a la Asamblea Nacional. Por ahora, incertidumbre. El asambleísta social cristiano Henry Kronfle se refiere a las expectativas que su bloque tiene sobre las reformas tributarias. Hay que reducir los gastos dramáticamente, pero hay que reducir también los impuestos para dinamizar la economía. Si se reducen los ingresos y se reducen aún más los gastos, se sigue manteniendo el superávit permanente, que es la regla primera para aprobar un presupuesto general de Estado, y así se dinamiza la economía. El país espera un nuevo desembolso de 250 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Este martes se realizará la cuarta jornada de debate de las reformas al Código Integral Penal. Los legisladores deberán debatir sobre medicamentos caducados, maltrato animal, medidas de protección, reparación de víctimas y otros artículos. El Pleno de la Asamblea está convocado para este martes a las 10 de la mañana. El segundo bloque de reformas al Código Integral Penal debe ser debatido por los legisladores. El presidente de la Asamblea sostiene que el objetivo no es el endurecimiento de penas. No es la solución definitiva a los problemas de inseguridad del país. Tiene que ser un trabajo en donde cada una de las diferentes instancias pueda trabajar de manera eficiente. Serán penas fuertes para quienes cometan delitos de violación a menores y en casos de reincidencia. Indistintamente del delito, menor o mayor, indistintamente del monto, menor o mayor, si hay reincidencia, tiene que haber sanción más drástica. Y deja claro que tampoco existirá reducción de penas. Mientras tanto, este martes el debate se enfocará, por ejemplo, en los delitos de la importación, almacenamiento, comercialización y distribución de medicamentos caducados, falsificados o adulterados. Además, el maltrato animal, el abuso sexual a los animales o su muerte tendrán una sanción de 6 meses a 1 año. Además, el texto propone una sanción de 1 a 3 años si una persona ingresa con artículos prohibidos a las cárceles. Sobre los delitos contra la mujer, se ordena la entrega de medidas de protección de forma expedita y la reparación integral dependerá del fiscal. Estos y otros temas estarán en el tapete este martes y se espera que el miércoles de la siguiente semana se someta a votación esta normativa. De lo que se conoce la despenalización del aborto por violación, se votará de manera separada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El operativo Jaque Mate 11, realizado por varias unidades de la policía, permitió desarticular 15 bandas delincuenciales y detener a 155 personas. Belén Merizalde informa. Una vez más, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el alto mando de la policía dieron detalles de un mega operativo denominado Jaque Mate 11, en el que 155 personas fueron detenidas. En 23 provincias del país. Esto sumó 277 operativos, tenemos 15 bandas desarticuladas. Durante 4 días, la policía logró, entre otras cosas, la incautación de 2.155 celulares de alta gama en una bodega del aeropuerto de Guayaquil. La mercadería, que estaría valorada en $1.974.623, fue puesto a órdenes de autoridad competente y las investigaciones prosiguen para determinar quién importó y trató de eludir el pago de impuestos. Además, indicaron que se logró desarticular una red que se dedicaba a la pornografía infantil. Lo hace conjuntamente con 7 países, incluido el Ecuador. Se logró la detención de una persona que estaba haciendo acopio en archivos multimedia de imágenes y videos. Finalmente señalaron que el trabajo de la policía continúa en ciudades como Quito y Guayaquil para así reducir los niveles de inseguridad. Continuamos con más información. El municipio de Quito inició los trabajos de repavimentación en toda la ciudad, que en su primera fase durarán 8 meses. Mientras se realiza esta obra, Regira Hoy No Circula, medida que reemplaza al pico y placa. 1.2 kilómetros de la calle Marta Bucarán, desde el Emilio Uzcategui hasta la Condorñán en el sur de Quito, son intervenidos como parte del plan de repavimentación que inició la mañana de este lunes el municipio de Quito y que durará
en su primera fase 8 meses. Sin embargo, serán un total de 39 frentes de trabajo abiertos en toda la capital. Lo que queremos es cambiar esa imagen, darle una mejor vialidad, darle una mejor señalización, poner unas ciclovías a favor de los ciclistas, mejorar los bordillos, mejorar las aceras, arbolizar la ciudad. Las autoridades informaron que ya se cuenta con 2 empresas adjudicadas a la obra, que tiene un costo de 48 millones de dólares. Técnica General de Construcciones y la empresa Erdoisa Crespo Constructores. Todo está financiado por el municipio, el aporte de ellos es que son proyectos sin anticipo que se van a ir pagando conforme avancen los trabajos. Para mejorar la movilidad y evitar la aglomeración de vehículos mientras se realizan estas labores, entró en vigencia la medida Hoy No Circula, que reemplaza al pico y placa y que rige desde las 5 hasta las 20 horas de lunes a viernes. Que en todas estas vías se ocupe el 40% de la movilidad de Quito. Es decir, estas vías tienen alto tráfico, por eso es que se tomó esa medida. Esperamos ya pasar esta primera fase, porque muchos dicen, ¿y después de esto qué pasa? Vamos a seguir repavimentando todos los 4 años. En el primer día de funcionamiento de Hoy No Circula, hubo 117 vehículos retenidos por incumplir esta medida. Fernanda Ceballos, 24 horas. La depuración de la burocracia en el IES continúa como deuda pendiente. La plantilla del Seguro Social está conformada por casi 40.000 trabajadores. Hasta agosto de este año se destinaron más de 410 millones de dólares para pago de salarios. Fue a inicios de febrero que el presidente del directorio del IES, Paul Granda, ofreció tener un estudio al que denominó Plantilla Óptima. El documento iba a servir para tener más información sobre el personal que trabaja y el que está además en la institución. 6 meses han pasado de aquello y aún en el Seguro Social existen 36.979 funcionarios entre personal administrativo y operativo, lo que representó solo hasta agosto pasado 416 millones de dólares en sueldos. Según una investigación del portal web Primicias, una fuente del Consejo Directivo aseguró que la institución calculaba que había 7.000 trabajadores en exceso y que la desvinculación ahorraría entre 100 y 200 millones de dólares al año. Mientras esto ocurre, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se nombraron a nuevas autoridades. Pero hay una novedad. El director técnico de esa casa de salud estaría imposibilitado de ejercer el cargo público, como lo demuestra este documento del Ministerio de Trabajo. Solicitamos una entrevista al hospital para conocer detalles sobre la designación. Estamos a la espera. Todo esto mientras continúan sumándose los informes de Contraloría y las investigaciones con indicios de responsabilidad penal a varios funcionarios que administraron las casas de salud del IES. Para este año, el IES tiene un presupuesto aprobado de 8.517 millones de dólares. Joana Ramos, 24 horas. El Comité Empresarial Ecuatoriano recordó que Ecuador necesita seguridad jurídica en un momento en el que se están jugando los recursos, el futuro y el desarrollo del país. Así respaldaron a la minería frente al intento de realizar consultas populares locales sobre recursos naturales que son manejados por el Estado. Llamaron la atención a la Corte Constitucional en la responsabilidad que tiene este organismo de actuar correctamente sin poner en riesgo la sostenibilidad y sin dar paso al posible incremento de minería ilegal. Lo que debemos cuestionarnos, ¿quién está financiando al señor Yacu Pérez? ¿Cómo va a financiar su consulta popular? ¿Con qué recursos lo va a hacer? ¿Con los recursos del pueblo, de los ciudadanos de la SUAY? Eso es muy importante. ¿O hay algunos intereses por medio que quieren seguir trabajando como les da la gana en el Ecuador? Confiamos en que ese pronunciamiento va a negar este pedido ilegal de consulta popular. Estamos preocupados por la ilegalidad de esta actividad, la ilegalidad de esta iniciativa de impulsar una consulta popular en circunstancias que los ecuatorianos ya fueron consultados en el 2018 y quedó muy claro que la minería no puede realizarse en parques nacionales, áreas protegidas, y de hecho no hay actividad minera en fuentes de agua, tal como malintencionadamente se ha desinformado a la gente. El boxeador y medallista ecuatoriano Carlos Mina está detenido en Estados Unidos desde junio pasado y se enfrenta a una denuncia por violación. El abogado de Mina en Ecuador asegura que el deportista fue víctima de chantaje
de los llamados cazatalentos. Su situación legal es complicada. Primero fue la angustia por la supuesta desaparición de Carlos Mina, que desde junio y durante 2 meses su familia no supo nada. Ni fotos, ni mensajes, ni llamadas. Que no me la abandonen, que me la ayuden a traer otra vez de regreso. Después su madre recobró la esperanza, pero la preocupación quedó allí, pues la promesa del boxeo ecuatoriano había sido detenido en Estados Unidos, acusado de violar a una mujer a la que conoció en 2015. Su actual pareja dice que Carlos Mina cayó en una trampa. Esta persona siempre insistió desde el primer momento que Carlos debía dejar toda competencia que fuera por el Ecuador para ella poderlo hacer boxeador profesional. Esta mujer asegura que desde que la supuesta víctima lo denunció, se han presentado pruebas suficientes que lo liberan de culpa, pero sus abogados en Estados Unidos prácticamente abandonaron el caso, que ahora tiene a Mina privado de su libertad. La supuesta víctima no iba a presentarse a las audiencias, lo cual ocurrió todo totalmente al revés. Esta historia comienza en 2015 cuando Mina viaja a Estados Unidos con la promesa de entrenar en el campamento de uno de los grandes del boxeo mundial, Floyd Mayweather. Si bien la situación legal de Carlos Mina en Estados Unidos es complicada, su abogado en Ecuador asegura que junto con las autoridades del deporte de nuestro país realizan todos los esfuerzos posibles para demostrar que Carlos Mina en Estados Unidos habría sido víctima de una cazatalentos y sus chantajes. Norman Pérez conoce la historia de cerca. Cuenta que Mina estuvo en la mira de una mujer con la que convivió durante su preparación en Las Vegas, Nevada. Ella lo quiso apadrinar y Mina se negó a firmar un contrato. Ella abusa de toda esta situación, está con Carlos, están juntos muchas veces, no tienen relaciones, pero al final del día de todo este periodo, ella abusa esa parte y pues lo denuncia por violación, cuando es evidente, ¿no? que lo que pasó es que Carlos no quiso firmar este contrato. Pérez cuenta que la denuncia fue presentada en 2017, pero en medio del juicio llegó el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y esto los puso en mayores apuros. O por lo menos a Carlos se le debió ver por parte de los abogados de haberse asegurado que la situación de Carlos no estaba en la situación en que estamos. Ha sido puesto una fianza de $500,000 para su libertad. Como ustedes saben, esa más es una fianza simbólica. El juez ha decidido que él no debería salir. Los ICE también van a detenerlo de nuevo, es decir, migración, entonces lo dejó para garantizar su comparecencia. El Comité Olímpico Ecuatoriano, a través de un comunicado, ha informado que Carlos Mina contó siempre con el asesoramiento de su propia defensa técnica, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, hasta el momento en el que viajó para su presentación ante el juzgado y ejercer su legítima defensa en Nevada. De momento se sabe que la audiencia en la que se conocerá la sentencia del caso que involucra a Carlos Mina está convocada para el mes de noviembre. Su abogado en Ecuador pide ayuda para lograr en Estados Unidos una defensa adecuada y un juicio justo para el boxeador ecuatoriano. Fausto Yepes, 24 horas. La parroquia Quilanga de la provincia de Loja fue declarada en emergencia debido a un grave incendio forestal al que se registró este domingo y que hasta el momento no ha logrado ser controlado. Las llamas afectan cientos de hectáreas de vegetación. El incendio forestal que inició hace 20 días en la parroquia Quinara del cantón Loja y debido a los fuertes vientos se propagó hacia el territorio del cantón Quilanga, obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia. Los lográbamos controlar y aparecían en otro lado, pero el jueves hace un aparecimiento de un incendio de una gran magnitud. De acuerdo al reporte del Comité de Operaciones de Emergencias, a las 8 de la mañana del último viernes, el flagelo fue controlado y liquidado en su totalidad y el daño producido fue la pérdida de aproximadamente 400 hectáreas de pastizal nativo. Sin embargo, las llamas volvieron a avivarse este domingo y el COE solicitó apoyo a las Fuerzas Armadas y al Grupo de Aviación del Ejército número 43 de Puerto Viejo. La capacidad que tiene el helicóptero es de 1.500 galones. Estamos realizando las coordinaciones para traer un helicóptero mediano que tiene una mayor capacidad. Este tiene cerca de 3.000 galones de agua de capacidad para rociar. En el sector se encuentra un aproximado de 100 casacas rojas que pertenecen a los cuerpos de bomberos de Loja, Saraguro, Quilanga, Espíndola, Gonzanamá, Chaguarpamba, Puyango, Macará y Cuenca. Se ha evacuado alrededor de 60 personas de los sectores de Limón Alto y San Antonio de las Aradas para precautelar por su seguridad.
tenemos la presencia de focos de calor de entre 28 a 32 grados de temperatura en San Antonio de las Aradas. Las fuentes oficiales afirman que se desconocen los motivos que desencadenaron este terrible suceso. Con cámaras de Alejandro Fierro, María del Rocío Coronel, 24 horas.